Ah, no, Miguel había dicho que no iba, ya estaba cubierto sus preguntas. Perdón, Norma Morandini. Norma. Norma, no se te escucha. No sé, le contesto a Daniel mientras tanto. Ah, ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, agradecerles la oportunidad, agradecerles la disponibilidad que tiene, doctor, y en mi caso, siguiendo un poco la línea de Santiago Cantón, porque trabajo en derechos humanos y en libertad de expresión, quisiera hacer algunos comentarios que también creo que pueden contribuir. Lo primero es que la justicia, como la prensa, tenemos roles absolutamente diferentes y por eso es natural que haya tensión. En cuanto los periodistas trabajamos con indicios, trabajamos con la información en beneficio de la sociedad, son los jueces los que después tienen que ir a investigar si efectivamente aquello que denuncia la prensa es una mentira o es un delito. De modo que la atención es inherente a funciones tan diferentes. El otro aspecto es, cuando usted se refiere a la falta de legitimidad de la justicia, para que usted conozca el espíritu que me anima en este conversatorio, yo también soy muy crítica del periodismo que está nada más que pendiente del rating, el periodismo espectacular, el de la noticia de la televisión, que no siempre, como usted dice, sirve a la verdad. Y en ese caso es un debate que nos debemos los periodistas, pero que de ninguna manera, como señalaba Cantón, es algo en lo que el Estado tiene que decir, ¿no? El otro, a lo largo de todo lo que usted fue señalando y su necesidad de que colaboremos en las reformas de la justicia, me parece percibir, con todo respeto se lo digo, algo que es que se escucha mucho en las escuelas de periodismo, que es esta confusión que existe entre la información y la comunicación. La información es un derecho de la ciudadanía y los medios precisamente son medios porque median entre la información del Estado y la ciudadanía, y la credibilidad precisamente se construye sobre la profesionalidad y sobre la veracidad de esos periodistas, y es la ciudadanía la que tiene que juzgar, y por eso me parece que nos equivocamos cuando tratamos de poner las responsabilidades o las culpas y dejamos de lado la función pedagógica que tendríamos que hacer con la ciudadanía, porque de la misma manera que yo soy crítica del periodismo atado al rating, que mide para los anunciantes, no a la calidad del periodismo que se ejerce, también soy muy crítica de pensar que la encuesta es la que nos da, que pulsa lo que sucede en la sociedad, porque muchas veces ahí, por pensar qué es lo que la sociedad quiere, eludimos la responsabilidad dirigencial de garantizar los derechos que son lo que nos animan, ¿no? Es cierto que las redes sociales son las que han confundido información con comunicación. Por suerte, las redes sociales han democratizado la expresión, pero no siempre la expresión que está en las redes es una información periodística, porque es el periodista el que tiene la obligación de después verificar, dar razón de veracidad a esa información. Y comunicación es lo que hacen las instituciones, y comunicación es la obligación que tienen los gobernantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información. Por eso, me parece que no es los medios los que tienen que contribuir con las reformas judiciales. Por supuesto que es importante esto que usted promueve, que es el diálogo, que es el que respetemos las diferencias y que sobre todo sepamos cada uno de nosotros cuál es la función que cumplimos.
que además está claramente establecida, reglada por nuestra Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos. Tenemos que recordar que ha sido en nuestro país un largo proceso para ir ganando el derecho a decir sin ser perseguidos por la opinión. Tenemos que recordar que fue un juez el que denunció a un periodista porque escribió el libro de la matanza de los palotinos y hizo un comentario sobre la parcialidad del juez. Y ese periodista fue condenado y 18 años después pudimos terminar con los considerados delitos de prensa como son la calumnia e injuria. De modo que, en un proceso de democratización, vale para la justicia, vale como para el periodismo, lo importante es que no confundamos cuáles son las funciones y el rol que cumple cada uno. Y si me permite una pregunta nada más, porque me lo digo también para nosotros los periodistas, si no cree, o por lo menos además usted tiene formación, ha estudiado en el extranjero, y siempre llama la atención que en nuestro país los periodistas o los jueces se identifiquen con filiación partidaria, ¿no? Con filiación política, soy radical, soy peronista, soy kirchnerista, cuando eso en realidad ya atenta contra la misma definición de independencia que tenemos que tener unos y otros, ¿no? Le agradezco nuevamente y esta es mi obsesión de que en 40 años de democracia todavía tengamos que estar reafirmando las garantías constitucionales, la jerarquía constitucional que tienen todos los tratados, y sobre todo lo que le confieso que lo que más me preocupa en estos últimos tiempos es que escuchamos mucho, todo el tiempo, de parte de la dirigencia política, echarle la culpa a los medios, y bueno, creo que no ayuda que cada uno eche la culpa al otro, sino que nos instemos a ser responsables cada uno. Le agradezco nuevamente. Gracias, Norma. Hace una pregunta a Jorge Fontevecchia. Sí, Diego, yo cada vez que hablo con un ministro, con el propio presidente, me encuentro sorprendido por la pésima relación que tuvimos durante los gobiernos kirchneristas. Me encuentro sorprendido de la educación, la cordialidad, el buen trato, la razonabilidad con la que exponen sus ideas. Yo no te conocía y la misma impresión que de vos. Claramente vos no sos parte del Poder Ejecutivo, pero evidentemente tenés una cercanía al gobierno. Y a veces me pregunto, y te pregunto, y comparto con mis colegas y con los juristas aquí, tengo la sensación de que el gobierno envía a sus principales figuras, excepto la vicepresidente y el presidente y su hijo, el presidente del bloque de diputados, a hablar con medios, con periodistas, con actores de la vida cotidiana, con empresarios, para mostrar una cara sensata, razonable, de diálogo, pero luego públicamente son muy agresivos, con los mismos actores que en privado tienen esta razonabilidad con la que vos mismo exponés y que representa, te digo, la imagen que yo tengo de la mayoría de los funcionarios del gobierno. En determinadas circunstancias pensé, bueno, en realidad no piensan lo que quiere Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, pero no lo pueden decir públicamente. Cuando hablan públicamente, no hablan más que para ella y para su hijo. Y en privado transmiten lo que realmente piensan. A veces me ilusiono con eso y otras veces sospecho que en realidad hay algo de cinismo, que la propia Cristina Kirchner y su hijo les piden o les dejan a los funcionarios que en privado muestren esta cara, podríamos decir, de corderos, y en público son lobos, porque en público le hablan a unos votantes extremos y en privado nos tratan de calmar.
más que una pregunta, es una conjetura para compartirla y por si vos tenés alguna opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Adelante. Perdón, me cuesta ordenarme de a tres, capaz que me quedo con la tuya y voy bajando. A ver, yo lo que planteo y he planteado con algunos periodistas cuando hablo, y yo digo lo mismo, la verdad que a veces uno hasta, tuve una entrevista con vos larga, a veces uno en el público puede quizá decir algo más. ¿No? En mi caso, yo puedo dar testimonio de lo que quiero hacer y llevar adelante en el Consejo de la Magistratura. Yo me río porque cuando me dicen kirchnerista, pareciese en algún lado que kirchnerista es un insulto, macrista es un elogio, entonces yo no quiero entrar en esa discusión. Sí, mi planteo, y me gusta ser sincero, yo creo que todos tenemos una ideología, yo la tengo, yo lo digo, yo voté a Alberto Fernández, he participado de cuestiones políticas, nunca integrando una lista, he tenido cargos institucionales. Yo digo, hoy estoy en el Consejo de la Magistratura porque me votaron por unanimidad los rectores de las universidades nacionales de todo el país. Entonces, lo que creo, y me gusta ser más franco, en plantear que tengo una ideología, que tengo un pensamiento, pero que eso no me va a llevar o sea, no me va a hacer cosas con las cuales yo no crea. Entonces, me planteo, y cuando planteo esto de académico kirchnerista, que lo dije hasta de manera graciosa cuando me hacían la pregunta, porque digo, ser kirchnerista, no sé si me lo planteaban como un insulto, que yo digo, yo puedo decir a quién voté, no me preocupa, no me preocupa el planteo, provengo de otros espacios, de la universidad, fui presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, soy un militante o un dirigente de la colegiación, tengo otros ámbitos institucionales más que políticos, nunca me he postulado a un cargo político, entonces mi relación con la política partidaria es de otro lugar, quizá eso me da, no sé si cierta libertad, digo, pero yo digo las mismas cosas, no me preocupa, por eso también recién planteaban, esta era, si podía haber sido una charla más secreta, una charla pública, no tengo problemas en eso, para nada. Y en mi caso, sostengo lo mismo, más, quizás sea mal comunicador, porque cuando fue lo de kirchnerista o académico kirchnerista, lo dije hasta de manera graciosa, no me preocupa los motes que me quieran decir, lo que quiero es intentar llevar adelante una gestión en el Consejo de la Magistratura y representar a un estamento, que es lo que hago. Después, Norma, la verdad que escuchándote aprendo, no voy a ponerme a polemizar con vos en cuestiones ninguna, pero menos en cuestiones de comunicación. Me queda con que la información es un derecho, lo anoté porque creo que es un derecho de la sociedad y me gusta plantearlo de esa manera, digo, lo comparto. Y creo que tiene que haber una buena relación, tenemos que todos plantear, la sociedad tiene derecho al acceso a la información. Creo que es sano, así como también a la libertad de expresión. Y acá va mi pregunta y yo digo, no creo que hay que echar culpas a nadie. Y creo que todos somos un poco responsables y cada uno tendrá más o menos responsabilidades, digo, también las podemos debatir. Yo creo que el Poder Judicial es el máximo responsable de los problemas que hoy atraviesa el Poder Judicial. Lo que estoy buscando, intentando generar a través del diálogo es encontrar soluciones. Y creo que así como el acceso a la información es un derecho, a mí me hace ruido cuando se falsean datos en esto de, y sin eso no es atentar contra el acceso a la información. Esa es una pregunta que me hago y que también planteo, no lo tengo tan claro, pero voy a Daniel. En primer lugar, no estoy de acuerdo, no lo escuché así, pero no estoy de acuerdo con nada que plantee limitar la libertad de expresión, para nada, ni controlarla. Es un valor que tenemos, digo, lo que creo es que la debemos cuidar entre todos. Lo que sí también planteo es que también, si alguien piensa algo distinto, dejen el debate, déjennos debatirlo, plantear otra mirada. Este es el único planteo, pero para nada atentar contra la libertad de expresión ni contra los medios. Estoy totalmente en contra de cualquier planteo que se haga para querer regular eso. Creo que es anticonstitucional. Digo, creo que no corresponde. Creo que no es así. Y con respecto al lawfare, yo lo que he planteado y lo que digo, a mí no me gusta el término. Digo, lo planteo de otra manera. Lo que sí creo es que ha habido una utilización del Poder Judicial por parte del Poder Político para perseguir
algunos dirigentes, y lo que ha sucedido en algunos casos, y lo estoy analizando y estoy llevando adelante una investigación en el Consejo, en mi vocalía, en relación a, y esto algunos dirigentes lo he escuchado, con la cuestión de judicializar todo. Yo creo que cualquier funcionario público debe someterse a que la justicia lo investigue. Y la justicia falla y hay que acatar lo que la justicia resuelve. No tengo dudas. Nos guste o no nos guste, digo, porque si no vamos a hacer cuestiones, hay que acatarlo. Ahora, yo lo que creo también, y lo estoy analizando, y me falta un poco más para madurarlo, pero quiero plantearlo, es que se ha utilizado o se ha intentado a través de la justicia de querer, no sé si condicionar políticos. A veces pienso que lo que hace es sacarlos de la cancha para el debate público. Entonces, si alguien hay denuncias que yo no soy un gran jurista, pero me gusta, leo. Veo algunas denuncias y no lo puedo creer. La verdad que no puedo creer que se tenga que perder el tiempo en algunas cosas. Entiendo y comprendo, pero también creo que debemos hablar de todo. Entonces, creo que se ha utilizado y se ha, de alguna manera, no sé si es perseguido la palabra, pero sí, intentado sacar de foco, o perseguido, sí, también, a algunos dirigentes a través de la justicia. No sé si es lawfare, no es lawfare, pero no, y no quiero entrar en cuestiones de la embajada, lo que creo es en la mala utilización de la justicia, donde los jueces son responsables por haberse dejado utilizar. Y reitero, Daniel, para nada creo que haya que condicionar a la libertad de expresión ni a la libertad de prensa, para nada. Estoy totalmente en contra. Doctor Molea, desde Rosario le va a preguntar o va a hacer su comentario el doctor Perdón, Juan. ¿podemos hacer de a dos? Si no, Perfecto. capaz que me pierdo y lo tengo que anotar mucho. ¿Les es igual a ustedes? Me Sí, está resultando más cómodo hasta dos que perfecto. a tres. Perdón, El doctor Juan Gabriel Soriano desde Rosario y Daniel Desein, académico y también presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Hola, buenas tardes, un gusto, un placer, un agradecimiento a Fernando por la invitación a la academia y un honor participar en el conversatorio. Sí, soy abogado de Rosario, me interesa particularmente el tema que están planteando porque yo estoy a cargo de la Cátedra de Derecho de la Información en la carrera de periodismo de la UCA acá en Rosario. Cátedra o materia a la que deliberadamente le cambié el nombre porque me habían bajado un programa desde la sede central en Buenos Aires que era régimen jurídico de la información. O sea, como que había que normativizar la información, y yo me parece más acertado hablar de derecho de la información, como ese derecho de doble cara, de derecho a informar, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y el derecho a ser informado también. Y en el medio ahí lo que plantea con meridiana claridad Norma, el tema de que hay responsabilidades de los que, sobre todo de los que informan, pero lo dejo como reflexión, porque realmente escuchando todas las intervenciones, ya lo que primero era una pregunta, una inquietud, ya ha sido abordada. Me parece que justamente plantear esta reforma en cuanto a la libertad de expresión no debe pasar por normativizarla, tabularla, la cuestión judicial, las famosas doctrinas judiciales de la Real Malicia, la doctrina Campillay, donde nos tabulan cuáles son los límites que podemos o no traspasar para caer o no en responsabilidad periodística. Me parece que esta reforma pasa por un pacto ético, un pacto político y ético de diálogo entre todos los actores. Y estos ámbitos son especiales para eso, y la verdad que yo les agradezco y lo celebro. Me parece que pasa por ahí, un pacto ético, tener clara cuál es la responsabilidad, el rol que cumple cada uno en la sociedad, el impacto que tiene cada uno
desde su rol, y obviamente no me parece que normativizarlo a través de una ley o de jurisprudencia no es sano, digamos, normalizar la actividad de la prensa que tiene como norte la libertad, que es pilar del sistema democrático, digamos. Así que esa es mi reflexión. Gracias por dejarme intervenir. Gracias, doctor Soriano. Daniel Desain. Sí. Gracias, Fernando. El doctor Molé al principio de la charla mencionó el relevamiento de conversaciones de jueces con funcionarios del Ejecutivo y periodistas, ¿no? Y creo que ahí hay un tema sensible para nuestra actividad. Y si revisamos los casos más preocupantes de los últimos 12 meses durante la pandemia en materia de libertad de expresión, vemos que hay muchos ataques o desconocimientos de principios básicos de la profesión periodística, como es el secreto de las fuentes, consagrado en el artículo 43, o distintos mecanismos de censura indirecta, un acoso judicial que vemos de distintas formas, con pedido casualmente de datos sobre llamados de periodistas, de apuntes, de libros periodísticos, de acusaciones de espionaje, en definitiva de una posición que confunde la relación del periodista con sus fuentes y que va en línea con intentos de criminalizar la actividad periodística, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones más graves de los últimos tiempos. Pero me gustaría una reflexión de él sobre esta cuestión. Doctor Molea. Bien. Bueno, Gabriel, en realidad un comentario, lo comparto. No sé si es pacto, acuerdo. Creo que el planteo es ese, buscar espacios de diálogo, de reflexión para encontrar una salida a este gran problema que tenemos hoy. Y en eso todos somos, creo que, bueno, actores sociales, y en esta construcción de comunidad, cada uno desde su lugar puede aportar. Comparto, suscribo y aprovecho estos lugares y vengo para eso, para plantear, digo, y no es acusar a nadie, decir, bueno, veamos qué hacemos, digo, creo en la institucionalidad, creo en el espacio que cada uno tiene, y respeto la institucionalidad también de la prensa. Para mí es importante y es un lugar que hay que respetar. Vuelvo a esto, Daniel, ahora, yo no comparto, no veo tampoco tanta criminalización, y de última, lo que a veces pareciese, lo veo como un actor que sale, son como peleas de ambos lugares, porque también veo lo de Casanelo, o sea, también vemos cómo lo sometieron al escarnio público, pobre Sebastián, de algo que no había sucedido. Entonces, no era ni eso ni esto para mí. Me parece que a veces hay que bajar un poco, hay que bajar un poco al diálogo, a la premura, digo, a ser más cautos. Yo apelaría a eso, a la cautela y digo, por supuesto, digo, me sonó fuerte la criminalización, Daniel, no la imagino de ese lugar para nada. Pero si así alguien la siente, digo, hay que defenderla. Así como hay que defender la independencia del Poder Judicial, ¿no? Y hay que acatar los fallos judiciales. Creo que son cuestiones que debemos aprender a respetar. Y eso es entre todos. Y también vuelvo a una cosa que me quedó hoy de Norma, la había notado y ahora la leo, con lo didáctico. Sabés que yo lo he hablado en el ministerio, porque sucede también en esto de que a veces la sociedad no tiene la obligación de conocer tanto los términos judiciales, jurídicos, como los podemos conocer los que estudiamos o los que estamos en la cuestión cotidiana. Pero debería haber, en algún ámbito, digo, deberíamos utilizar los medios públicos quizás, para que haya más didáctica, no solo del Poder Judicial, en general de la institucionalidad. Tiene que haber mayor didáctica. Tenemos que lograr que la sociedad pueda tener mayores conocimientos, y sobre eso tendríamos que trabajar. Entonces me quedé en la didáctica y lo tenía anotado y lo volví a leer, Norma, porque creo que hay que trabajar. Tiene que haber mayor didáctica. Digo, yo el otro día lo decía hasta de una manera quizás más grosera, tenemos que utilizar quizás los medios públicos para eso, para enseñar, para comunicar,
para que la sociedad pueda comprender mejor lo que se plantea a través de los medios. Porque si no, parece como que la tenemos ajena o podemos lograr que se distorsionen las cuestiones. Y creo que también se merece, así como se merece el acceso a la información, y creo que es un derecho, y lo vuelvo a decir, Norma, que lo tomo, creo que tiene que saber comprender, tiene que saber discernir. Entonces, cuanto mayor didáctica sobre todas estas cuestiones institucionales, mejor construcción de comunidad vamos a lograr. Gracias, doctor Molea. Tiene la palabra el doctor Fernando Soto. Muchas gracias Fernando. Yo estoy participando en representación de Usina de Justicia, que como saben es una asociación que representa víctimas de homicidio y femicidio. Y veo que las cuestiones que se hablan, que tienen que ver con las palabras que mencionaron, lawfare, o llamémoslo de otro nombre, la persecución a dirigentes, la utilización de la justicia, los funcionarios que son juzgados, mentiras que se ventilan en la prensa, no es algo que le mueva el amperímetro a la gente común y corriente. A la gente común y corriente lo que le preocupa es que sale a la calle y le roban, los matan, nos matan. Soy gente común. Digo gente común porque parecería que hay como, por lo menos hay una clara división en esto, donde hay un sector que no le afecta tanto esto. Y lo vemos cuando lo padecemos, cuando tenemos que accionar, por ejemplo, en Usina de Justicia, cuando tenemos que pedir un juicio político, cuando tenemos que pedir informes, cuando presentamos un amparo, cuando nos presentamos como amicus curiae. Son todas trabas. Por ejemplo, nunca fuimos invitados a participar, quizás fueron otros invitados, no lo sé, en el Consejo de la Magistratura. Debería ser un ámbito público, donde no puede estar todo el tiempo con público, pero, por ejemplo, en los procesos de juzgamiento de los funcionarios debería, quizás, es una sugerencia, tómelo con un pensamiento en voz alta, de invitar a participar a entidades que representan los derechos de la comunidad. Usina de Justicia está inscrita y representada y reconocida como miembro por la Organización de Estados Americanos como Organización de Derechos Humanos, representando a las víctimas, nada más y nada menos. Entonces, tenemos una voz para llevar y somos proactivos y queremos también la transparencia absoluta en la justicia. Por supuesto, en los tres poderes, pero con el respeto de la división de los tres poderes. Entonces, si bien he escuchado y se habla de la teoría de lawfare o como fuese, y por otro lado se dice hay que respetar las decisiones de la justicia, hay un encuentro allí, ¿no? Porque si lo decide la justicia, es una decisión de la justicia y hay que respetarla. Si uno dice, no, eso es porque se los persiguió, bueno, se harán denuncias penales, se harán lo que tengan que hacer, pero es una decisión de la justicia. Y lo que vemos es que cuando se participa políticamente, todos tenemos ideas, Diego, por supuesto que sí, pero cuando los jueces, fiscales y funcionarios se agrupan, por ejemplo, en justicia legítima y activan políticamente, suceden consecuencias. No es solamente la ideología trasuntada en una manifestación. Está muy bien, ¿por qué no? Claro, de cualquier lugar. Y se ve muy claro, por ejemplo, en los últimos tiempos con la liberación masiva de presos. No hubo transparencia de ningún lado respecto a la cantidad liberada. Nos hemos presentado, lo pedimos desde Usina de Justicia. No tenemos esa respuesta. Y hay sugerencias, creo yo, que deberían activarse, porque la reforma de la justicia apunta más a esta cuestión política y no de la gente. Por ejemplo, activar el juicio por jurados. El juicio por jurados en todos los ámbitos, en todos los fueros. Por ejemplo, si no me equivoco, Chaco implementó la justicia en juicio por jurados en todos los fueros. No tiene mucha difusión. Yo me enteré hace poco. Y hay muchas provincias que están avanzando, hay proyectos, pero muy lentamente. La Constitución lo prevé desde 1853. ¿Cuántas cosas superaríamos de lo que estamos hablando acá si hubiera juicio por jurados? Porque los jueces simplemente darían el veredicto. Sería muy poca la intervención que tienen, ¿no? Cuando se implementó en América y acá dijeron, hay un dicho, ¿no? La justicia es algo muy importante para dejarlo en manos de los abogados. El pueblo debe intervenir. Entonces, resumiendo, creo que la transparencia hace de la prensa a que la gente pueda opinar, pueda saber. Siempre hay alguna distorsión en uno u otro lado, que yo como mi colega burlando u otra cosa, siempre lo va a haber. Y los políticos también lo aprovechan. Esto es así. Pero
La prensa es la herramienta fundamental para que los tres poderes puedan pasar a la población sin ningún límite, sin ninguna censura, como Diego vos lo decís y lo respetás muy bien. Bien, pero veo que falta más respecto de la gente común y corriente, o sea, lo que afecta a las víctimas. Una propuesta es que participen las organizaciones de derechos humanos, particularmente de las víctimas, porque generalmente las organizaciones tradicionales de derechos humanos siempre tienen un rol casi preponderante. Por ejemplo, lo que nombré en la liberación de presos, ellos han participado en los amparos sin que se presentaran, los convocaron solos. Nosotros mandábamos en mail y no nos contestaban, tuvimos que presentar un amparo y un amigo jurídico para que nos contesten, por suerte nos fue bien. Pero hace falta, es un mecanismo democrático de transparencia y comunicación muy importante, porque así también como podemos ver una mirada, podemos entender otra mirada. Nosotros no tenemos actividad política en Cine de Justicia, cada cual tiene su pensamiento, pero lo que hacemos es que se cumplan las leyes, que se modifiquen, participamos activamente en modificaciones, nos convocan, trabajamos voluntariamente. Entonces sería bueno eso y también impulsar, creo yo, el juicio por jurados desde el Consejo de la Magistratura. Gracias, doctor Soto. El doctor Carlos Laplacet. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a la organización por invitarme. Soy presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y titular del Servicio de Orientación Legal de ADEPA. Comparto con el doctor Morea el panorama que planteó, lo comparto y en casi todos los puntos. Me da un poco de temor que por ahí pasamos muy cerca del pórtico de Dante cuando empezamos a preguntarnos qué tratamientos tenemos que darle a la libertad de expresión. Pero bueno, ya es algo que se ha comentado bastante, ¿no? La dificultad que encuentro es, que entiendo que no es la posición del colegio, pero tal como está expuesta, es como que estamos queriendo responder a la demanda de la sociedad. Una sociedad en la cual estoy seguramente de acuerdo en que 70, 80%, 60%, no está de acuerdo con cómo funciona el Poder Judicial. Ahora, si vamos al detalle, a lo mejor el 35 no está de acuerdo por una cosa y el otro 35 no está de acuerdo por la otra. Y los problemas de hablar del Poder Judicial en forma conjunta son muy distintos a los problemas del Poder Judicial que tiene un juzgado de paz de la provincia de Buenos Aires o un juzgado civil y comercial de la provincia de Santiago del Estero. El fuero penal, el fuero civil, es una cosa demasiado grande como hablar de reforma judicial. Son demasiadas reformas y estoy plenamente de acuerdo, son muchas las reformas. Entonces, mi pregunta sería, si desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, que se ocupa del Poder Judicial de la Nación, fuero federal básicamente, una de las preguntas sería cómo ve el traspaso a la ciudad. Y a continuación es, ¿cuáles son los 2 o 3 ejes que usted diría, bueno, termino mi función en el Consejo de la Magistratura, me gustaría haber logrado esto con el Poder Judicial de la Nación? Bien. Adelante, doctor. ¿Voy con los dos? Dale. Gracias. Me quedo con el final de Carlos y después voy a Fernando, perdóname, pero me quedó lo último para ser más práctico. La última pregunta, si vos me decís qué crees o qué pensás dejar, lo que estamos haciendo hoy, y me interesa mucho, es por un lado transparencia y celeridad en los concursos. Estamos en deuda, hay muchos cargos por cubrir, eso es una gran falencia. Estamos utilizando Tecnópolis y ha dado un resultado enorme, bueno, la verdad todos están conformes. Por un lado, dejar bien claro esto de ocupar todos los espacios rápidamente, hay muchas vacantes, entonces tomar exámenes, elevar ternas, como te decía, con transparencia, como lo estamos haciendo, y celeridad. Esta es una de las cosas que avanzamos. Por otro lado, garantizarle a todos los jueces por igual que tienen absoluta libertad y que no tienen que tener una espada de Damocles sobre ellos que los presione para tomar una decisión u otra. Esto es algo que, digo, y lo he hecho en mi gestión anterior el año pasado, presidiendo la comisión de acusación, donde puedo dar fe y pude demostrar en un año de gestión presidiendo esa comisión que ningún juez ha sentido que fue perseguido por sus fallos, por sus resoluciones, por su accionar. Para nada, y lo he trabajado de esa manera. Entonces, quiero ir ahí, a ese ámbito, a dejar en claro eso. El traspaso es necesario, se exponen trabas burocráticas que no corresponden. La verdad es que hoy
podemos llamarlo de otra manera, pero a grosso modo la ciudad de Buenos Aires es una provincia más, con su justicia, con sus normas, con su legislatura, tiene que tener su justicia, entonces el traspaso es necesario, no tengo dudas. Falta ajustar algunas cosas, entiendo, pero hay que darlo. Y después sobre las reformas lo tomé, pero comparto, no es una reforma, por eso me gusta hablar, son muchas reformas necesarias, y quizás son distintas, de distinta envergadura, y hay que atenderlas a todas. Pero creo que va por ahí, Carlos, en que hay que atender todas las reformas. Y también escuchar a la gente. Yo lo que planteo es también escuchar a la sociedad, porque está avisando. Tenemos ahí algo que hay que atender. Fernando, perdón, te dejé después para el final, pero justo me lo había dejado picando con la respuesta y me gustaba plantearla. La verdad es que te tomo, en primer lugar, el planteo que ustedes como organización no sienten que tienen un lugar en el Consejo, porque lo venimos trabajando. El Consejo hoy tiene un espacio en comunicación donde hay audiencias públicas, donde trabajamos con muchas organizaciones civiles. Si ustedes sienten que no son escuchados, creo que es un tema para atender y para buscar la manera después de estar en comunicación para que así sea, porque hay muchas que sí participan. Entonces, tomo hasta la crítica, la acepto y buscaremos la manera, porque desde el área de comunicación del Consejo venimos trabajando mucho en esto, en de comunicar todas las acciones que venimos desarrollando. Y también cuando hablaste al principio de lo que representa Usina y hablaste de violencia de género, me queda un tema, porque digo, también pasa esto, y acá hoy surgió mucho, no todo es competencia del Consejo de la Magistratura. Tampoco es el Consejo el que va a reformar la justicia. Este es un espacio donde también el Consejo puede opinar, puede buscar, construir herramientas, pero no es el ámbito de discusión. Creo que hay otros ámbitos y que la gran reforma se tiene que dar en el Congreso de la Nación, la discusión última tiene que ser ahí donde todos debemos ser oídos. Pero sí que, más allá de eso, nos pasó con violencia de género, y apenas asumo, justo había sucedido el caso de Úrsula Bailo. Y la verdad que el caso de Úrsula, como muchos otros casos, nos interpela a todos. A mí me pasó, a mí me movilizó. Entonces, ahí planteamos, ¿qué puede hacer el Consejo? ¿Qué más puede hacer el Consejo de la Magistratura con estas cuestiones? Porque mientras vemos que uno se tira la pelota al otro, y no es una cuestión social, fue la policía que no actuó, fue la justicia que falla tarde, digo, no importa echar culpas, importa encontrar soluciones, porque lo que sucede, que quizá lo diga de manera más vulgar, siguen matando mujeres, digo, las están matando, hay un femicidio por día, entonces no puede ser que no podamos hacer nada. Y ahí surgió, digo, nosotros nos juntamos en el Consejo y planteamos, ¿qué puede hacer el Consejo? Y hay cosas que no es nuestra competencia. Pero bueno, surgió un tema que quizás se pueda replicar en las provincias, y es hacer una auditoría sobre todas las causas de violencia de género que tramitan en el Fuero Nacional y también en el Fuero Federal, pero no para querer investigar la labor de los jueces, para ver en qué fallamos todos, para hacer un relevamiento y generar algún protocolo de accionar más rápido, que podamos evitar que las maten. Entonces digo, mañana tenemos una reunión acá en el Consejo con asesores de consejeros y con el cuerpo de auditores, porque lo primero que hicimos fue pedir una auditoría. Vamos a auditar las causas. Y quizá nuestro accionar es acotado, porque todos sabemos que estas cuestiones tramitan ante la justicia provincial. Pero bueno, algo puede hacer el Consejo, algo debe hacer. Intentemos trabajar para construir una herramienta que nos permita después firmar convenios y llevar adelante con las provincias. Analicemos y actuemos, porque mientras nadie actúa y echamos culpas, creo que, digo, tenemos que volver al principio. No quiero discutir nada, todos tenemos un poco de responsabilidad desde nuestro lugar, y hay que hacerlo. Y hablaste, Fernando, del juicio por jurado, y es una deuda de la Constitución del 53, la verdad es que no hay más excusas, no es el Consejo el que la tiene que implementar, pero no hay más excusas, como tampoco hay más excusas para implementar el código acusatorio. La verdad es que entiendo que faltan recursos, hoy se habló, es cierto, necesitamos más recursos, pero eso no puede ser un argumento para no hacer nada. Entonces, dentro del acotado, no quiero quedarme en no hacer por esto. Bueno, veamos con los recursos que tenemos qué podemos hacer. Pero bueno, la del juicio por jurado no,
ya me avergüenza como ciudadano el no tenerlo implementado. Doctor Molea. Me quedo en esto, Fernando, pero bueno, fue eso. Ahora pregunta Daniel Míguez y Miguel Viñaski. Pregunta o comenta, ¿no? Daniel. Perdón, estaba muteado. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en el valor supremo de la libertad de prensa y que el Estado la tiene que garantizar a toda costa. Pero recién también se hablaba de un derecho, que es el derecho a la información. Esa libertad que tenemos nosotros, los periodistas, la libertad de prensa, como un espejo está la sociedad con su derecho a la información. Y esa es una responsabilidad que tenemos básicamente los medios de comunicación. Pero también los estamentos del Estado, en este caso el Poder Judicial, podría contribuir a fortalecer ese derecho, ¿no? Y es poco habitual que los jueces, los fiscales, salgan a clarificar, a hacer docencia, entre comillas, en ese sentido, en poner en blanco sobre negro no solo cómo funciona el Poder Judicial, sino cuando es pertinente también sobre el devenir de las causas, deberían informar. Desde el Consejo de la Magistratura, doctor Molea, ¿se contempla la posibilidad de capacitar de algún modo o encontrar los mecanismos para que los distintos actores del Poder Judicial asuman también esa responsabilidad? Gracias, Daniel. Miguel Viñaski. Bueno, muchas gracias, doctor Molea, por su disposición y presentación. Yo quiero aprovechar un momento para preguntarle estrictamente como periodista, más allá de la puntualidad técnica de las cuestiones que se están tratando, y habida cuenta de la honestidad que tuvo en decir por quién votó, y haciéndome cargo también de la necesidad de transparentar no solo las declaraciones juradas de los jueces, sino también sus opiniones y pensamientos. Y lo que quiero preguntar articula la cuestión del periodismo con la justicia, porque se trata de un condenado que va a dar una clase en una facultad de altos estudios en la que se enseña periodismo. Y la pregunta simplemente es conocer su opinión, su pensamiento respecto de la participación de Amado Boudou en la carrera de Ciencias de la Comunicación, sus respectivas condenas y todo lo que implica. Doctor Molea. Bien, me queda más fácil contestar la última primero, perdonen. Después ustedes me tendrán que enseñar a comunicar mejor. Me gusta contestar con honestidad. El licenciado Boudou tiene una condena confirmada por la Corte. Ahí sigue habiendo algunos planteos judiciales. Ahora, que den clase, que hablen, que opinen, en las universidades, no lo veo mal. La verdad es que nosotros tenemos convenios con cárceles, damos clases en las cárceles, tenemos comunicación. La verdad es que yo creo en esto y tenemos que hablar hasta de la teoría de la pena, si queremos, y para qué sirve y por qué existe la condena y para qué por qué alguien va a prisión o no, por qué está penado y condenado y qué significa. Lo veo mal, no veo un mal un ida y vuelta, no veo mal una comunicación, y una cosa es que uno pueda estar privado de su libertad, y otra cosa es que pueda estar privado de hablar, de dar clases, de opinar. Me parece que es sano, no lo veo mal, Miguel. Muchas gracias. Gracias, doctor. Daniel Míguez, comparto, hablamos mucho y el derecho a la información de la sociedad también es un valor que rescato que ustedes del periodismo lo planteen. La pregunta en el Consejo, ¿qué puede hacer el Poder Judicial? Hay dos cosas que me quedan y que estamos trabajando. Yo hace un mes que asumí la presidencia y una de las áreas que más envergadura ha tomado es el área de comunicación
del Consejo. Hemos designado un director de comunicación con quien estamos trabajando arduamente en transparentar, en mostrar todo lo que el Consejo hace, pero a la vez hay algunas falencias que notamos que estamos hoy trabajando. Por un lado, el FIG en su momento para mí trabajaba bien, era una buena base de información. Lamentamos mucho todos de que no esté funcionando como funcionaba, y ante eso el proyecto que tenemos para inaugurar en el próximo mes es armar algo similar, donde pueda haber todas las resoluciones judiciales en un solo ámbito, y que ese ámbito sea un área de comunicación desde el Consejo. No quiero hablar ni que sea un reemplazo del SIC, pero sí en crear un espacio institucional para que se puedan comunicar y que los jueces puedan ahí también, y puedan mostrar, publicar sus fallos, sus resoluciones, y que todos tengamos acceso libre y que haya un canal más amplio. Y por otro lado, me comuniqué con representantes de la televisión pública, lo hicimos con el representante del Consejo, el que decía esta persona que está a cargo, que es el doctor Stochik, para ver si existe la posibilidad de que haya un espacio institucional del Consejo de la Magistratura, un programa en la televisión pública. Creo que eso sería una buena herramienta también, para que los jueces tengan un espacio público, transparente, para poder comunicar, opinar, comentar. Creo que falta eso también, falta ese espacio. Hoy no está, y creo que tiene que haber algo institucional, donde magistrados, funcionarios, donde pueda haber una información donde no tenga que editorializarse, que por supuesto, lo dije al principio, respeto. Hoy alguien también planteó sobre cuestiones internacionales. Yo tampoco veo mal que un periodista muestre una opinión ideológica, no me parece mal, al contrario, creo que está bien decirlo, porque de esa manera sería más fácil el feedback, ¿no? No lo tomo a mal. Pero volviendo a la pregunta, Daniel, lo que estamos haciendo como un proyecto institucional del Consejo es recrear un centro de información judicial nuevo, donde sea federal, donde jueces del interior del país puedan publicar sus fallos y que esté a disposición de todos. Y lo del programa es un proyecto que, bueno, pedimos una reunión, justamente ahora estaba una de las personas con COVID positivo o en aislamiento, y la semana que viene empezamos con reuniones más formales para intentar construir un medio, o dentro de un medio público, un programa del Consejo de la Magistratura. Creo que va a aportar. Gracias, doctor Molea. Nosotros nos habíamos comprometido un horario hasta las 19:30, así que... Vamos a algunas más, igual, digo, yo no tengo problemas. Tiene problemas. Tenemos una posibilidad de que dos participantes den muy brevemente su comentario antes del cierre del presidente de la Academia, ¿no? Así que, doctora Gattinoni, directora de la Maestría de Magistratura Judicial de la Universidad Austral, y Antonio María Hernández, constituyente, en los 3 niveles, como pocos constituyentes en la historia argentina. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Simplemente 2 preguntas cortitas. Una, si le parece que es compatible con los estándares convencionales y constitucionales de independencia judicial, una justicia militante. Y por otro lado, la segunda pregunta, que estoy totalmente de acuerdo en la necesidad del diálogo, que obviamente tiene que tener como punto de partida la buena fe y la voluntad real de modificar la realidad, que quizás la pregunta es si le parece que el Consejo de la Magistratura, desde su conformación, no le ha faltado más diálogo con la Corte como cabeza de Poder Judicial para implementar estas modificaciones y estas reformas tan necesarias y que son tan reclamadas por la sociedad. Sobre todo también el diálogo con otros poderes judiciales, como señalaba Fernando Soto, en el sentido de que tanto el juicio por jurados como también los procesos de selección, en donde se tienen en cuenta idoneidades no solamente técnico-jurídicas, sino también otras idoneidades para acceder a los cargos, y se elige al mejor de la terna, sin que empiece a tallar la política partidaria en estos temas, son ejemplos concretos de mucho éxito, o la oralidad en los procesos, que hay muchísimas provincias
están muy avanzadas en ese sentido y la justicia nacional es mucho más lenta y más reacia y más refractaria a implementar estas modificaciones, ¿no? Esas dos nada más. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Hernández. Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones a la Academia Nacional de Periodismo por tan importante iniciativa. Reflexiones muy breves. ¿Cuál es la quintesencia filosófica política de la Constitución Nacional? La democracia republicana y federal. ¿Cómo se asegura una democracia republicana y federal? Y acá es donde se ligan los temas de hoy a la tarde. Por un lado, la independencia del Poder Judicial y por el otro lado, la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque son requisitos esenciales, fundamentales, para que haya una democracia republicana y federal. ¿Qué ha ocurrido en la Argentina con respecto a uno de los temas? Independencia del Poder Judicial. Sería muy difícil hoy afirmar que hay plena independencia del Poder Judicial. Por el contrario, hay politización de la justicia, hay judicialización de la política, y el objetivo del constituyente del 94, al crear el Consejo de la Magistratura, fue asegurar la independencia del Poder Judicial. Pero sin embargo, todo eso está en cuestión. Hasta la propia constitucionalidad de la integración actual del Consejo de la Magistratura por medio de la ley 26.080, tema que está incluso a fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace 5 años. O sea que no hay ninguna duda de que hay que avanzar en una reforma muy profunda, pero que no es precisamente la que se está transitando en este momento. El otro tema en cuestión, el objetivo de la reforma fue muy claro. Ya en 1853 estaba la prohibición de la censura en el artículo 14. En 1860 el artículo 32 de la Constitución. No puede haber ley que obviamente censure a la prensa o la reglamente. Pero la reforma de 1994 fue mucho más allá. En primer lugar, la cuarta garantía del artículo 43, el secreto de las fuentes de información periodística. Pero además, al darle rango constitucional a instrumentos internacionales de derechos humanos, empezando por la Convención Americana o Pacto de San José, Costa Rica, en los artículos 13 y 14 se han dado normas muy importantes, lo que sumado a la jurisprudencia, tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos hacen llegar a la conclusión de que la Argentina es el país que mejor garantiza la libertad de prensa. Pero la pregunta acá es lo mismo que en el tema anterior. Es muy difícil sostener que está asegurada hoy la libertad de prensa en la Argentina de acuerdo a la Constitución. Yo diría lo contrario. Fíjense, después de un fallo ejemplar como el que fue el de diciembre del año pasado, de los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata, en torno a secreto de las fuentes de información periodística y en relación específica al periodista Daniel Santoro, de los doctores Jiménez y Taza, nosotros hoy nos encontramos con que continúa el asedio a periodistas, concretamente a Hugo Alconada Mon, y por si faltara algo, también hay insultos grotescos, por ejemplo, contra el propio presidente de la Academia Nacional de Periodismo. Pero si nosotros además analizamos, como lo ha hecho FOPEA, qué es lo que está ocurriendo en cada una de las provincias argentinas con respecto a los agravios o a las persecuciones que sufren los periodistas, no podemos llegar sino a la conclusión de que acá hay un problema muy serio con violaciones sistemáticas de la Constitución Nacional que afectan la libertad de prensa y además la independencia del Poder Judicial. Y en relación específica al Consejo de la Magistratura, creo que como la cuestión tiene que ver con la formación, la capacitación y la selección de magistrados
que es una de las funciones, habría que poner mucho más énfasis en la formación constitucional de quienes vayan a ser jueces, porque resulta sorprendente que con la legislación más avanzada a nivel mundial en materia de libertad de prensa, nosotros tengamos que observar fallos de jueces que desconocen palmariamente los mandatos constitucionales. Una reflexión final. No puede haber una verdadera democracia republicana y federal sin verdadera educación democrática. Y esto se lo digo también a la prensa. Hay que avanzar de nuevo en la educación cívica y democrática. En la encuesta de cultura constitucional he dirigido 2, queda muy claro el amplio desconocimiento que hay por parte de la ciudadanía de la Constitución Nacional, de su sistema de valores y de creencias. El primero de los objetivos del preámbulo es constituir la Unión Nacional. Esto lo vamos a lograr cuando toda la sociedad argentina tenga clara conciencia de lo que son los derechos, los deberes, las garantías y los grandes principios que informan la Constitución Nacional. Nada más. Gracias, Antonio. Doctor Molea. Gracias, Antonio. Comparto tu planteo en relación a los valores de la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa. Son valores que debemos defender a rajatabla. Y lo que tengo para decir es que no comparto para nada un ataque de ninguna naturaleza a un periodista, como tampoco a un magistrado. Las formas también tenemos que cambiar. Debemos madurar como sociedad en ese sentido. Y lo que hablas de la formación, la verdad que lo tomo, trabajo mucho en el tema, creo que hay que volver a discutir, hay que analizar. Digo, nosotros cuando hablamos, y a mí me toca hablar de los desafíos de la justicia, yo creo que tenemos que volver a pensar y hablarlo con las universidades, desde la enseñanza del derecho. Hay que repensar la enseñanza del derecho. Digo, desde ahí tenemos que trabajar, porque creo que es mucho lo que pueden aportar las universidades, y por distintas razones, o por una no organización general, no se está haciendo. María, me quedan 2 temas para que anotaba. En relación a lo que vos planteabas, el trabajo con la Corte, yo lo tomé desde el primer día. La semana que viene tengo una reunión formal con el presidente de la Corte. Creo que hay temas que nos toca abordar en conjunto, y lo que ya hemos avanzado es en mesa de trabajo en la administración, porque siempre hay una discusión quién administra, cómo, los fondos. Entonces ya hemos acordado una mesa de trabajo. Y otro tema importantísimo, y que también llevo a lo que planteaba Antonio recién, capacitación. La verdad es que por provenir del mundo universitario creo que las universidades tienen para aportar, y capacitación del Poder Judicial, capacitación en gestión de magistrados. Tenemos que trabajarlo, y hoy la Corte tiene un programa en el cual vamos a abordar en conjunto, y nos falta pulir algunas cuestiones, en abordar el tema de la capacitación en gestión. Digo, no tienen que enojarse los jueces si les queremos hablar o ayudar a capacitarlos más, porque la verdad es que hoy hay herramientas nuevas de gestión, y hay magistrados que no las pueden emplear. Entonces, sobre eso tenemos para aportar. Y vuelvo al principio también, digo, tenemos que definir el perfil de juez, y eso sí tiene que haber. Hoy hablaban de un pacto, un acuerdo, un debate, el perfil del magistrado que queremos. Creo que primero tiene que haber un acuerdo sobre eso, y sobre ese perfil trabajar y todos defender. Y vuelvo al principio y lo que decías, Antonio, para nada estoy de acuerdo con hostigar. Digo, creo que todos podemos decir lo que pensamos con absoluto respeto. Y ese es un valor que nos debemos como sociedad y lo tenemos que recuperar. Entonces, planteaban lo que le planteabas de Hugo, digo, no con nadie, yo no creo que cada uno puede dar su criterio, su mirada, su opinión. Digo, acá mismo, hoy estamos en una mesa, en un conversatorio, como llamemos, donde se nota que tenemos distintas miradas. Y muchos no comparten mi mirada, pero de ninguno de ustedes sentí que me han faltado el respeto. Creo que se puede decir, y desde el disenso yo me tomo cosas. Digo, lo de Fernando Soto lo tomé para ver de qué manera podemos tomar e incorporar más organizaciones de la sociedad civil para escucharlas en el Consejo. Y de otros también, digo,
Y a Norma, la escucho a Norma, y bueno, para más allá de ser una referencia, me quedo con el tema de que es un derecho a la información para la sociedad. Digo, me quedó grabado, Norma, lo voy a utilizar, porque creo que es un valor que hay que trabajarlo más, y hay que darle una vuelta de tuerca más a ese derecho, ¿no? Entonces, se puede trabajar con respeto, se puede opinar, se puede disentir. Les agradezco a ustedes el trato que han dispensado conmigo, porque la verdad es que, aunque entiendo y comprendo que no pensamos igual, he venido y he estado aquí y me ofrezco a volver a discutir temas más puntuales cuando sean necesarios, porque me he sentido absolutamente respetado, sabiendo que no pensamos igual. Y estos ámbitos son ámbitos que hay que defender, hay que cultivar, hay que ampliar, y luego de estos ámbitos tienen que salir ideas para llevar adelante, para mejorar como sociedad. Creo que ahí está el tema. Gracias, doctor Molea. Joaquín. Doctor, en primer lugar, muchísimas gracias en nombre de la Academia por haber estado con nosotros. La verdad que la buena predisposición suya es encomiable, aún en el disenso. La próxima vez, como usted dijo que va a volver, la próxima vez me gustaría que precise un poco más sobre lo que usted reiteró varias veces, que son las mentiras aviesas de la prensa, digamos, las mentiras que no están protegidas, digamos, por una confesión del periodista, sino porque es una mentira explícita. Y usted ha puesto mucho énfasis en eso, y cómo las referencias globales nos abarcan a todos. Me gustaría que precisara más para que quedara claro a quién se refiere. Yo debo decir que disiento también con el tema de vudú, porque conocemos que las universidades van a las cárceles, como usted bien dijo, a dar clases a los presos. Lo que pasa es que acá el proceso se invirtió. Son los presos los que van a darle clase a los alumnos de la universidad. Y esto me parece que no es lo mismo una cosa que la otra. Hemos coincidido, sí, me parece, en la defensa de la libertad de expresión, y no, me gusta decir así, la libertad de expresión, porque abarca a toda la gente, no solo el periodismo. La libertad de prensa es solamente de la prensa, pero la libertad de expresión comprende a la prensa, pero también a todos los habitantes de este país. Y también hemos coincidido en la diferencia que hay entre los errores que puede haber en el Poder Judicial y los errores que seguramente hay en el periodismo, y que los tenemos que resolver en el ámbito del periodismo y sin ninguna interferencia del Estado, y seguramente hemos coincidido en esto. Y por último, también hemos coincidido en la necesidad del respeto en el trato y en la conversación y en el diálogo, aun cuando hemos disentido. Y yo creo que esta tarde ha sido un ejemplo de ese respeto mutuo para hablar y aún en el disenso. Así que les agradezco mucho, les agradezco a todos los que han participado, y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias y a disposición.